Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor, por el momento que nos prestas para poder seguir con la lectura de tu palabra, para seguir deleitándonos con el conocimiento que nos está siendo revelado, Señor, y sobre todo porque empezamos a comprenderte más cada día que leemos, que nos metemos dentro de tu lectura con el espíritu dispuesto para escuchar tu voz, Señor, para comprender lo que quieres de nosotros, pero sobre todo para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, y escrito está: voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo que nos dice el Señor en esta promesa es para nuestro gran consuelo, cuando estamos apercibidos a escuchar la voz de Dios, que con toda su creación nos los dice así, porque conoce nuestra naturaleza, que al estar afligidos por alguna circunstancia, nos sentimos solos, pero la unidad que formamos con nuestro prójimo, ahí siempre habrá una voz con palabra amorosa, que nos dirá: no te preocupes, Dios está contigo, y confía, todo pasará, y nos toca corregir el camino, acompañados de Jesús nuestro Señor y Salvador, que nos hace recordar lo que escrito está, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del día de hoy. Gracias, Rayito, Dios te bendiga. Y vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 5 del libro de Oseas, y escrito está: castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, escuchen esto y estén atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchen, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y rey tendida sobre Tabot, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor y no le hallarán. Se apartó de ellos, contra el Señor prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Toquen bocina en Gabá, trompeta en Ramá, suenen alarma en Bet-aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará el rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga, porque yo seré como el león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vengan y volvámonos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Capítulo 6. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad suya es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Capítulo 7 del libro de Oseas, escrito está: iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño.
y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearé sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volverán al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamaron a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueran, tenderán sobre ellos mi rey, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Capítulo 8 del libro de Oseas, escrito está: reprensión de la idolatría de Israel. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciera, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos. Un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Capítulo 9 del libro de Oseas, escrito está: castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán. Les faltará el mosto, y no quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa del Señor, que harán en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor. Porque he aquí que se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel,
como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a sus padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparté. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Señor, lo que has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto aunque engendren, yo mataré a los deseables de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Capítulo 10 del libro de Oseas, escrito está: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijan por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cúbranos, y a los collados: caigan sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa. Contra los inicuos y los castigué cuando lo deseé, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebraré sus terrones Jacob, sembrará para ustedes en justicia, segará para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y les enseñe justicia. Han arado impiedad y segaron iniquidad, comerán fruto de mentira porque confiaron en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará ustedes Betel, por causa de su gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Bueno, pues con eso terminamos la lectura de los capítulos de Oseas, independientemente de todo lo que vemos acerca de cómo el Señor les estaba recriminando los pecados que había cometido todo Israel, hablando del reino del norte y del sur, por el cual habían hecho enojar al Señor e iban a ser metidos en disciplina. Eso es lo que tenemos que ver, de que el Señor, ¿cómo se llama?, no dejó sin su disciplina y bien merecida al pueblo de Israel, y les dijo todo lo que iba a pasar. Sin embargo, lo que sí me gustaría comentar un poquito más es lo que dice el versículo 6 del capítulo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Generalmente quienes piden holocaustos y quienes piden sacrificios en estos tiempos, no en el tiempo del templo ni del tabernáculo de Israel, bueno, también, pero en estos tiempos, ¿quiénes son los que piden sacrificios y holocaustos? Los demonios. Los demonios son que piden que mátame una gallina, que mátame un perrito, que dame a tu hijo, que dame un alma, dame tu alma, inclusive dicen, pero son demonios. Sin embargo, y esto se los voy a dejar como reflexión para no herir susceptibilidades, vimos que entre el anochecer de ayer y el amanecer de hoy, a muchas personas que van de rodillas en un largo tramo, que van danzando, que van llevando infinidad de veladoras, infinidad de incienso, hacia una supuesta imagen que no tiene nada de bíblico. Y acabamos de ver que qué es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere sacrificios, el Señor no quiere holocaustos,
El Señor lo que quiere es conocimiento de Dios. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento de Dios? Por medio de la palabra de Dios, por medio del manual de vida que nos dejó a cada uno de nosotros. No hay pretexto ya el día de hoy para decir que no tengo para una Biblia, porque todo el mundo tiene celular. Por lo menos en el celular pueden descargar la Biblia. Hay muchísimas aplicaciones de la Biblia que la pueden bajar. Sin embargo, estamos viendo que a esta gente que es ignorante de lo que verdaderamente quiere el Señor, piensan que el sacrificio que están haciendo, el de irse de rodillas, parados de manos, danzando, quién sabe desde dónde, están agradando a Dios, cuando la verdad es que están agradando a un ídolo. Entonces, nuestra labor sería llevarlos por el buen camino, mostrarles qué es lo que Dios quiere. Y no solo esto, porque vemos otro versículo donde dice, porque misericordia quiero, en vez de sacrificios. Y aquí Oseas lo dice muy claramente, porque no quiero sacrificios ni holocaustos. Yo lo que quiero es que me conozcan y que tengan una intimidad y una relación conmigo. Es lo que dice el Señor. Entonces, si nosotros pensamos que con sacrificios y que con holocaustos estamos complaciendo al Señor, a lo que en verdad estamos complaciendo es a demonios, a espíritus inmundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer nuestra palabra de Dios diariamente para conocer a Dios y conocer todo lo que Él anhela de nosotros. Vamos a comenzar con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y escrito está: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe a la iglesia escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras es que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Es increíble lo que nos dice el Señor. Miren, hay que tener en cuenta que le da un mensaje a 7 iglesias, pero dicen los eruditos, los expertos bíblicos, que cada una de esas iglesias no solamente representa a la iglesia en tiempo pasado, sino que representa a la iglesia a lo largo de la historia y que representa a la iglesia en los tiempos finales. Por eso tenemos que leerlo con mucha atención para ver nosotros no en qué tipo de iglesia estamos, sino qué tipo de iglesia soy. Ajá, no es que vaya y analice a mi pastor, a mi iglesia, no está mal, pero no quiere decir que te fijes en qué iglesia estamos, más bien qué tipo de iglesia soy. Ese es el mensaje que se les da. Mañana haremos una listita, porque mañana terminamos el mensaje. Vamos a leer primeramente, vamos a hacer un comentario muy rapidísimo de algo, de lo importante, bueno, no de lo importante, todo es importante, sino de algo que me pegó a mí cuando volví a leer este mensaje. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Ok. Le dice a ella que reconoce su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los ha hallado mentirosos. Por lo tanto, que ha sufrido y ha tenido paciencia, pero trabaja arduamente en el amor de su nombre, y que no desmaya, no se cansa. ¿Pero qué tiene contra él? Miren, primero que nada reconoce a la iglesia de Éfeso que no soporta a los pecadores. No es que no los soportemos, es que tenemos que hacerlos ver el pecado en el que están viviendo, exhortarlos y redarguirlos para que entren o regresen al camino del bien. La otra cosa importante, hemos probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Cuántos de nosotros, y eso verdaderamente más que lástima, sí me da mucho coraje, ver cómo cristianos caen víctimas de esos falsos apóstoles de los que hay cientos en el mundo? ¿Cómo es posible que caigan presa de sus mentiras porque no leen la palabra de Dios? Por eso la palabra dice, tienes que probar a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son porque son mentirosos, pero nadie lo hace. Ahí viene el apóstol tal, y ahí vamos como ovejitas al matadero a que nos saquen el dinero y a que nos digan cosas que no son ciertas. Pero además, dice aquí a la iglesia de Éfeso, que ha dejado su primer amor. ¿Quién es el primer amor? Jesucristo, no hay nada más, el primer amor es Jesucristo. Entonces le dice, recuerda cuando caíste y arrepiéntete, porque si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar a esa iglesia y se lo va a dar a otro. Porque recuerden que los candeleros lo leímos en el primer capítulo, que son las 7 iglesias a las que se les va a mandar el mensaje. Pero hay algo muy importante aquí, el mensaje a Éfeso es que dice Dios, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son los nicolaitas? Ok, dicen los eruditos bíblicos que los nicolaitas eran personas que habían recibido a Jesucristo, pero habían entendido mal el evangelio y que ellos pensaban que como ya eran salvos tenían libertad para cometer cualquier tipo de pecado sexual. Ni siquiera pecados de otro lado, sino cualquier tipo de pecado sexual, porque Jesucristo ya los había perdonado y no les iba a pasar nada. Esa es una versión, pero la versión más confiable que podemos ver acerca de quién son los nicolaitas es la que viene, la que escribió el doctor, no recuerdo su nombre, pero es Scofield. Ajá, no recuerdo su nombre, pero su apellido sí. Él tiene una Biblia de estudio, inclusive, el doctor Scofield. Y el doctor Scofield dice que los nicolaitas era una secta que empezó a poner jerarquías clericales. Ajá, como lo que tenemos hoy, que tenemos papas, obispos, cardenales, sacerdotes, curas y no sé, toda esa fauna nociva, ¿no? Esos eran los nicolaitas. Decían ellos, es que yo soy el sacerdote de Dios y ustedes no son más que un vulgar pueblo y me tienen que obedecer y hacer caso de lo que yo les diga. ¿Dónde habremos oído eso más en estas fechas? Esos son los nicolaitas, la raíz del catolicismo. Pero vamos a continuar. Ahora, el mensaje a Esmirna dice que Dios conoce sus obras y tribulación y su pobreza, pero les dice, pero tú eres rico porque me tienes a mí, ¿qué más quieres? ¿No? Tienes la vida eterna, tienes bendición eterna. Ajá,
Pero además les advierte sobre los que dicen ser judíos y que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, falsos maestros, falsos pastores. De hecho, a la pobre iglesia de Esmirna le dice que va a echar a muchos de ellos a la cárcel para que sean probados y que van a tener tribulación por 10 días. Por eso no debemos de tener miedo, estemos donde estemos, el Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña, el Señor nos provee, el Señor nos cuida. Dice el Señor que siendo fieles hasta la muerte nos va a dar la corona de vida. ¿Qué significa la corona de vida? La eternidad. Ajá. Pero a cada uno, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna le da la corona de la vida, a la iglesia de Éfeso le da a comer del árbol de la vida. Y luego viene el mensaje a Pérgamo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, que estás sentado en el trono de Satanás. ¿Por qué dice que en el trono de Satanás? Porque en el puerto de Pérgamo era donde más se le rendía culto al emperador. De hecho, por no rendirle culto al emperador, Antipas, el fiel testigo de Dios, fue muerto porque él rehusó darle el honor, la honra y la gloria que le corresponde a Dios y no se la quiso dar al emperador, por eso fue asesinado. Pero además les dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas de sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, cuando dice a cometer fornicación no quiere decir, no se refiere solamente al ámbito sexual. Cuando dice a cometer fornicación es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, andamos todavía consultando horóscopos, consultando barajas, haciéndonos limpias, o sea, andamos haciendo cosas que Dios aborrece. Otro que dice, y también a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Otra vez en Pérgamo se estaban infiltrando estos falsos profetas, estos falsos pastores que les decían, es que yo soy el único que recibe mensajes de Dios, es que yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, es que yo que estoy centrado aquí en una iglesia que si la deshicieran le daría de comer a medio mundo, pero bueno, y que él es el vicario de Cristo, ¿no? ¿Dónde se ha visto semejante tontería en la palabra de Dios? Pero bueno, y además lo interesante de aquí es que tenemos que hacerles ver que la doctrina de los Nicolaitas, Dios la aborrece, pero a él le van a dar de comer del maná escondido, el maná del cielo, el alimento de los ángeles, a la iglesia de Pérgamo. Y por último, bueno, no por último, sino el que vimos el día de hoy, porque nos faltan 3 iglesias, el mensaje a Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que sus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tiene contra él que toleran que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué no queremos ver que el pastorado femenino no es bíblico? Ya lo vimos muchas veces. Sin embargo, y créanme, con dolor yo conocí a mi padre espiritual, que él apoya el pastorado femenino, sin embargo nunca me pudo dar un versículo bíblico para poder solventar esta herejía en contra de la palabra de Dios, y les estoy hablando de mi padre espiritual, el que me hizo conocer a Jesucristo, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver es que el pastorado femenino no es bíblico. ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada primero, ya lo vimos con Pablo. Y eso puede llevar a hacer que ellas se envanezcan, que ellas se enorgullezcan. También los hombres, no se preocupen, pero ellas son más propensas a recibir. ¿Por qué? Porque la maldición que dijo Dios en Génesis 1, que dijo, tu deseo será para tus hombres, y el deseo de la mujer siempre ha sido estar por encima del hombre. Ese es el deseo de toda mujer, estar por encima del hombre, y lo vemos ahora en estos tiempos con la famosa igualdad. Entonces les dice, permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí yo los arrojo en cama y con gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. Tenemos tiempo, el Señor nos está tiempo para alejarnos de esas herejías, de estar siguiendo. No dudo que tengan algunas buenas intenciones del corazón. No dudo ni por tantito que ellas sepan mucho más de nosotros que Biblia. Un ejemplo claro, mi esposa me da unas arrastradas en cuanto a historia bíblica, en cuanto a conocimiento bíblico, pero mi esposa se sujeta y dice ella que el liderazgo y el pastorado le corresponden al hombre. Entonces, si nosotros vamos a seguir siguiendo
a mujeres pastoras, a líderes pastoras, a líderes mujeres, bueno, después no nos andemos preguntando por qué no nos va bien, por qué caemos enfermos, por qué hacemos cosas que no agradan a Dios, si no leemos la palabra de Dios. Ajá, dice también, ¿cómo se llama? A sus hijos heriré de muerte si no se arrepienten de las obras de ella. Újale, ay, ustedes saben si quieren ver a sus hijos muertos, y no muertos físicamente, sino espiritualmente. Ajá, pero además dice, que no les impondrá otra carga, pero lo que tienen, reténganlo. Ajá, reténganlo hasta que yo venga. Las doctrinas rudimentarias de Cristo, que lo retengan hasta que el Señor regrese. Ajá, y al final les dice, y les daré la estrella de la mañana. No solamente los reprende, no solamente les hace ver las cosas en las que está mal, sino que también les dice, y este es su premio, la corona de vida, comer del árbol de vida, la estrella de la mañana y el maná escondido del cielo. O sea, nos está regalando la eternidad, pero no queremos hacer caso. Mañana esperemos en Dios que nos dé tiempo de hacer un comentario más profundo, no de lo que dice de las iglesias, sino de lo que significa cada iglesia en tiempo pasado, presente y futuro. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú lo que deseas, lo que anhelas, Señor, más que sacrificios, holocaustos, es que nosotros te conozcamos diariamente, y solamente te podemos conocer por medio de la lectura de tu palabra. No hay profecías, no hay visiones escondidas, porque todo eso ya lo tenemos en tu palabra, Señor. Todos esos no son más que mentirosos, Señor, a los cuales tú corregirás a su debido tiempo, y si no, los echarás al lago de fuego y azufre. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de leer y conocerte diariamente, Señor, y te pedimos que nos sigas disciplinando, que nos sigas redarguyendo, pero sobre todo que nos sigas amando con ese amor eterno, para que podamos ser los hombres que tú esperas que seamos, las mujeres que tú esperas que sean. Te agradecemos, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Gracia y paz a ustedes, señores, en su corazón, en sus familias, en sus lugares de trabajo, y que si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.